Cuando Tuna se despertó, no podía creer lo que veía frente a ella. Estaban la hermana de Alex y él. Un sentimiento de asombro la invadió, sin saber por qué la hermana de Alex había venido a visitarla. ¿Será una señal positiva o algo que traerá dificultades? Las preguntas se amontonaban en su mente, dejándola sin saber qué pensar. Tuna no podía evitar sentirse inquieta. La hermana de Alex siempre había sido reservada y rara vez mostraba sus emociones. ¿Por qué habría aparecido de repente? ¿Será una invitación amistosa o hay algo más oculto detrás de su visita? Tuna se sentía confundida y llena de curiosidad. ¿Es esta una oportunidad para conocer mejor a la familia de Alex o será un desafío que tendrá que enfrentar? La acción de la hermana de Alex dejaba a Tuna pensativa. ¿Estará tratando de investigarla más a fondo o simplemente se trataba de una visita casual? Sigue esta intrigante historia y no olvides compartir tu opinión sobre lo que piensas de su acción. Después de una cena cálida con Tuna, Alex decidió regresar a su casa para descansar. Al llegar, se sorprendió al ver a su madre y hermana conversando animadamente con una atmósfera llena de calidez y complicidad. Alex entró en la sala, se sentó y se unió a la conversación que era ligera, pero también bastante interesante. Alex, ¿de qué están hablando mamá y hermana tan felices? La madre de Alex sonrió mirando a su hijo. Estábamos charlando un poco. Tu hermana me dijo que mañana volverá a casa con su esposo y los niños, y quiere que vaya a visitarlos. La hermana de Alex lo miró suavemente y le preguntó, ¿ya cenaste? ¿Por qué llegaste tan tarde hoy? Alex respondió con tono tranquilo. Sí, ya comí. Fui a trabajar y de paso llevé a mamá y a Tuna de vuelta a la granja. Así que me quedé allí a cenar con ella. La madre de Alex al escuchar esto se alegró mucho. Oh, entonces, Tuna ya ha regresado a la granja, ¿verdad? ¡Qué bien! Esa conversación no solo hizo que Alex se sintiera cálido por dentro, sino que también le recordó lo profundo que se está fortaleciendo, el vínculo entre su familia y Tuna. El cariño y la atención que su madre y hermana le brindan a ella lo hacen sentirse más feliz que nunca. Aunque la vida Wei a veces sea ajetreada, esos momentos familiares siempre le dan paz y alegría. Después de una conversación tan cálida y reconfortante, Alex decidió subir a su habitación a descansar. Aunque estaba cansado después de un largo día, su estado de ánimo era ligero y relajado. Sentía que la familia llena de amor y su creciente amor por Tuna lo hacían sentir que las dificultades y el ajetreo de la vida ya no importaban tanto. Pensó para sí mismo que tal vez este era el momento perfecto para pasar más tiempo con las personas que amaba, especialmente con Tuna, para construir un hogar realmente feliz. Al mismo tiempo, las palabras de su madre seguían resonando en su cabeza. ¡Qué bien Tuna ya ha regresado a la granja! Alex sonrió para sí mismo y entró en su habitación preparándose para una noche tranquila, llena de esperanza, hacia el futuro. A la mañana siguiente, mientras Alex seguía concentrado trabajando en su habitación, se oyó un suave golpe en la puerta. Su hermana entró con una sonrisa tranquila, pero sus ojos reflejaban algo serio. «Hermana, ¿qué estás haciendo, Alex?» Alex levantó la cabeza. Sonrió, pero no pudo ocultar la fatiga en su mirada. «Estoy resolviendo algunos asuntos. ¿Hay algo que necesite, hermana?» Su hermana lo miró por un momento. Luego suspiró suavemente. «Ya me voy a casa. Pero antes quería preguntarte si cuando tengas tiempo podrías acompañarme a visitar a Tuna. Me gustaría verla una vez más.
Me siento un poco culpable por todo esto. Las palabras de su hermana sorprendieron a Alex. Nunca pensó que ella tomaría la iniciativa de visitar a Tuna, especialmente cuando antes había mantenido cierta distancia. Sin embargo, algo cálido y reconfortante comenzó a surgir dentro de él. Pensó un momento y respondió con voz suave. Sí, esta mañana estoy libre. Si te parece bien, podemos ir hoy. Su hermana sonrió mostrando una expresión de alivio. Entonces voy a prepararme y nos vamos en cuanto esté lista. Ella bajó para alistarse mientras Alex rápidamente se cambió y bajó las escaleras. Después de unos minutos, ambos subieron al coche y se dirigieron hacia la granja donde Tuna los esperaba. Aunque el viaje fue corto, estuvo cargado de emociones. Este no era solo un simple encuentro. Claramente la hermana de Alex había estado reflexionando mucho sobre su relación con Tuna. Aunque antes no había sido muy cercana, después de todo lo ocurrido, parecía que ella entendía que unas disculpas eran necesarias. La hermana de Alex no solo venía para aclarar malentendidos, sino también para dar una despedida y tal vez abrir las puertas a un nuevo comienzo para los tres. Aunque la acción de su hermana podría parecer simplemente una disculpa y un adiós, tal vez haya algo más detrás de este gesto. Tal vez ella quiere demostrar que acepta a Tuna, que está dispuesta a apoyar y reconciliarse, o incluso podría ser el primer paso hacia la construcción de una familia unida. ¿Está su hermana de Alex superando sus barreras emocionales hacia Tuna? ¿O esta reunión es solo un paso hacia la reconciliación? La pregunta sigue abierta y la acción de la hermana de Alex podría ser un punto de inflexión en su relación. ¿Tú qué piensas? ¿Vino su hermana a disculparse y despedirse? ¿O hay algo más profundo detrás de este gesto? Comparte tus pensamientos. Tuna estaba ocupada limpiando la casa cuando de repente escuchó la familiar voz de Alex. Rápidamente salió corriendo sorprendida al ver que él venía acompañado de su hermana. Un sentimiento de sorpresa y algo de inquietud invadió su corazón, pero aún así sonrió y apresuradamente saludó. «Hola hermana, hola Alex», dijo Tuna con una sonrisa, aunque un tanto sorprendida. Alex sonrió y respondió. «Hola Tuna, mi hermana ha venido a visitarte». La hermana de Alex miró a Tuna con una sonrisa cálida y dijo, «Hola Tuna, hoy te traigo un pequeño regalo para ti y para el bebé». «¿Lo aceptas, Tuna?» Algo avergonzada, respondió rápidamente. «No es necesario que traigas un regalo, hermana. Es suficiente con que hayas venido a visitarme». La hermana de Alex, mirando a Tuna con amabilidad, insistió. «No te preocupes, acepta el regalo, no te sientas incómoda». Tuna sonrió y asintió. «Está bien, muchas gracias, hermana». Sin embargo, no pudo evitar sentir curiosidad. Rápidamente preguntó, «¿Por qué han venido tan temprano?» «Alex, ¿hay algo que necesiten hablar conmigo?» La hermana de Alex la miró por un momento y luego sonrió suavemente. «He venido a visitarte a ti y al bebé. También quería hablar contigo sobre algunas cosas. Además, como pronto regresaré a mi hogar con mi familia, quise aprovechar para venir hoy». Tuna, al escuchar esto, se sintió algo preocupada, pero intentó disimularlo. Sonrió y le preguntó, «¿Vas a regresar ya? ¿Te quedas más tiempo con papá y Alex o ya te vas?» La hermana de Alex la miró y asintió. «Regresaré, pero no te preocupes, seguiré viniendo a visitarte. No tienes que preocuparte, eres parte de la familia». Los tres se sentaron a conversar, pero después de un rato, la hermana de Alex cambió de tono. Su voz se volvió más seria, como si estuviera por decir algo importante. Miró a Tuna
y con una voz llena de sinceridad comenzó a hablar. Tuna empezó. A partir de ahora, te quedarás aquí para cuidar al bebé. Y si hay algo más que hacer para Alex, también puedes quedarte aquí y trabajar con él. Ya llevas un tiempo aquí, así que debes estar acostumbrada. Puedes quedarte tranquila, no te preocupes por nada y quédate trabajando aquí. Y quiero disculparme contigo por lo que pasó antes. Tuna se sorprendió, pero sintió la sinceridad en sus palabras. «No hay problema, hermana», respondió suavemente. «No me molesta. Ya todo ha pasado». La hermana de Alex la miró a los ojos y continuó. «De verdad lo siento. No quería ser dura contigo, pero en ese momento no estaba pensando con claridad». Tuna sonrió y le respondió. «No hay nada que disculpar, hermana. Ya lo olvidé realmente». La hermana de Alex, al ver que todo estaba bien, cambió de tema y con una sonrisa preguntó: «¿Y el bebé? ¿Puedo verlo un poco? Hace tiempo que no lo veo». «¿Tú?» Na sonrió y asintió. «Claro, te lo llevaré». Los tres entraron al cuarto del bebé y el ambiente de la casa se volvió más cálido que nunca. La hermana de Alex tomó al bebé en sus brazos mirándolo con ternura. Nunca había tenido la oportunidad de ver al bebé de cerca. «Es tan adorable. Es igual a Alex». Tuna, sentada junto a ella, sonrió felizmente. Sentía que todo lo que había sucedido antes, todas las tensiones y malentendidos, se desvanecían en ese momento. La atmósfera en la habitación estaba llena de amor y alegría. La hermana de Alex parecía genuinamente feliz de estar allí, y Tuna se sentía agradecida por ese momento de comprensión. La hermana de Alex se sentó junto a Tuna y, mirando al bebé, dijo: «Estoy muy feliz de haber podido conocer al bebé. Ahora me siento mucho más tranquila al verlo tan bien y saludable». Tuna, mirando a la hermana de Alex, sintió una sensación de paz. El vínculo entre ellas, que antes parecía frágil y distante, ahora se había transformado en algo mucho más fuerte. Las viejas tensiones se desvanecían y en su lugar emergían la comprensión y el cariño mutuo. Los tres continuaron charlando alegremente, compartiendo risas y momentos de felicidad junto al bebé. En ese instante, tanto la hermana de Alex como Tuna sintieron una paz que no habían experimentado antes. Todos los malentendidos que existían entre ellas ahora eran parte del pasado, y lo que quedaba era el amor, la comprensión y el apoyo mutuo. Finalmente, Tuna se sintió ligera, como si una gran carga se hubiera levantado de sus hombros. El amor y la solidaridad dentro de esa familia se habían renovado, y en ese momento todos supieron que habían superado lo más difícil. Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh của tôi. Hôm nay Na chỉ đứng đó cảm nhận hơi ấm từ vòng tay, nhưng sâu thẳm trong lòng cô lại ngập tràn nỗi hoang mang. Dù Alex đang ở bên cạnh cô, nhưng cô vẫn tự hỏi liệu mình có thể quay lại cuộc sống cũ, nơi tình yêu và sự quan tâm của Alex đang chờ đợi, hay ở lại nơi này sống một cuộc sống mới hoàn toàn không bị ràng buộc. Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn hơi thở họ lấp đầy không gian. Alex vẫn giữ chặt tay trên vai Tử Na, đôi mắt đẫm lệ vì lo lắng, đôi tay run rẩy sợ mất cô. Em có thể cho anh biết em nghĩ gì không? Em sẽ quay lại với anh chứ? Anh hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng. Tử Na không biết nói gì, cô chỉ biết cúi đầu
lòng còn đầy nghi ngờ, không muốn làm anh thất vọng. Nhưng cô không chắc mình muốn gì. Cô bỏ chạy vì sự ràng buộc, nhưng nhìn vào mắt Alex, cô không thể từ chối tình yêu của anh dành cho mình. Hai người bước về căn nhà nhỏ, ngồi xuống bắt đầu trò chuyện. Không khí thật yên bình, nhưng cũng đang đến lúc cô phải đối mặt với những quyết định quan trọng của cuộc đời cô. Liệu cô ấy có thể trở về nông trại với Alex, nơi tình yêu và sự bình yên đang chờ đón, hay sẽ ở lại đó bắt đầu một cuộc sống mới? Đây là một quyết định quan trọng đối với cô, chỉ là cô chưa có thể đưa ra câu trả lời. Bạn nghĩ sao? Từ nay làm gì? Cô sẽ ở lại với Alex hay tiếp tục cuộc sống ở làng? Chia sẻ những suy nghĩ của mình với tôi nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng quên gặp lại các bạn trong tập tiếp theo, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những bí ẩn này.